¿Qué pasaría si el verdadero secreto de la paz mental no estuviera en templos lejanos, ni en técnicas modernas de meditación, sino en algo mucho más cercano, el calor de un hogar? A lo largo de la historia de la humanidad, desde las primeras tribus nómadas hasta las ciudades modernas, la familia ha sido más que un conjunto de lazos de sangre, ha sido un refugio. Un espacio donde la vida encuentra equilibrio. En los inicios de la civilización, cuando los humanos buscaban sobrevivir entre la incertidumbre del clima y la amenaza constante de lo desconocido, se reunían alrededor del fuego. Allí, en aquel círculo íntimo, nació la primera forma de paz. No era un templo ni un reino, sino un grupo unido por la necesidad de protegerse y acompañarse. Con el paso de los siglos, mientras los imperios crecían y caían, esa esencia permaneció intacta. En Roma, en Grecia, en los pueblos originarios de América, siempre existía un núcleo que contenía al individuo, la familia. Aunque los contextos cambiaban, el corazón humano necesitaba lo mismo, un espacio donde el alma pudiera descansar. En el México antiguo, los aztecas llamaban calpulli a los grupos de familias que compartían tierra y trabajo, pero también rituales y protección. No solo era un sistema económico, era un refugio emocional. A miles de kilómetros, en la China ancestral, el confucianismo elevaba la piedad filial como el pilar de la paz social. El mensaje era claro: sin armonía en el hogar, no podía haber calma en el mundo. La familia, más que un hecho biológico, ha sido un espacio de transformación personal y colectiva. En medio del caos, funcionó como un recordatorio silencioso de que la verdadera calma se construye en compañía. Pero surge una pregunta inevitable: si la familia es ese refugio eterno, ¿cómo logró resistir guerras, hambrunas, migraciones y crisis sin perder su esencia? Esa respuesta comienza a revelarse en el siguiente capítulo, cuando exploremos cómo, en los momentos de mayor oscuridad de la historia, fue precisamente la familia la que sostuvo la luz de la esperanza. En los momentos más oscuros de la historia, cuando el ruido de la guerra apagaba los cantos de la vida, la familia se convirtió en el último bastión de paz. No era un lugar físico, sino un vínculo invisible que protegía la mente y el espíritu. Durante la Edad Media, mientras ciudades enteras caían bajo invasiones y epidemias, las familias buscaban refugio en lo más simple: la mesa compartida, la oración conjunta, el calor de la cercanía. Era allí donde el miedo se transformaba en resiliencia. El mundo exterior podía ser incierto, pero en el interior de un hogar se encontraba una forma primitiva de calma mental. En el año 1347, la peste negra azotó Europa con una fuerza devastadora. Millones de personas murieron en pocos años, pero en medio de esa tragedia, se fortaleció una idea: la vida, aunque frágil, tenía sentido si se compartía. Las crónicas narran cómo familias enteras resistían cuidándose mutuamente, transformando la desesperación en solidaridad. En otros rincones del planeta, como en los pueblos mayas de Mesoamérica, la familia era vista como un microcosmos del universo. El hogar no solo era un techo, sino un templo donde la palabra, el consejo de los abuelos y la enseñanza diaria mantenían viva la memoria colectiva. La familia no solo servía como un refugio emocional. Se convirtió en la primera escuela de serenidad, enseñando a las nuevas generaciones que incluso en tiempos de crisis, el amor podía ser un ancla frente a la tormenta. Sin embargo, la historia nos revela algo más profundo: ¿cómo es posible que, en medio de tantas pérdidas, el lazo familiar no solo sobreviviera, sino que se volviera aún más fuerte? La respuesta nos lleva a los relatos de resistencia durante guerras y migraciones, donde la familia fue el único faro en mares de incertidumbre. Y ese será el viaje que nos espera en el próximo capítulo. Cuando los pueblos fueron obligados a abandonar sus tierras, cuando el exilio y la migración marcaron la vida de millones, la familia se transformó en un mapa emocional que señalaba el camino. El desarraigo podía arrancar casas, campos y recuerdos materiales, pero nunca lograba destruir los vínculos invisibles que sostenían la esperanza. En cada travesía, ya fuera por desiertos interminables, mares inciertos o caminos helados, la familia era la brújula silenciosa. No importaba la distancia ni el idioma del nuevo territorio, mientras existiera un abrazo compartido, siempre había un lugar al que regresar. Durante el siglo XIX, millones de europeos cruzaron el Atlántico en busca de un nuevo comienzo en América.
En los barcos abarrotados que zarpaban de puertos como Hamburgo o Génova, no llevaban riquezas ni pertenencias, pero sí llevaban canciones de cuna, historias familiares y fotografías descoloridas que se convertían en anclas para no perder la calma en medio de lo desconocido. En México, tras la Revolución de 1910, innumerables familias campesinas se vieron obligadas a dejar sus pueblos y reconstruir sus vidas en ciudades desconocidas. En ese tránsito doloroso, las cocinas improvisadas, las oraciones al anochecer y la memoria de los antepasados fueron los hilos que evitaron que la mente se quebrara bajo la presión del cambio. El exilio, lejos de destruir la paz interior, enseñó a la humanidad que la serenidad no depende de un lugar fijo. La calma florece cuando existe un refugio humano, cuando los corazones se mantienen unidos aunque los paisajes cambien. Pero aquí surge una nueva pregunta: si la familia logra sobrevivir al desarraigo, ¿cómo enfrentó las guerras que no solo separaban territorios, sino también dividían corazones dentro de un mismo hogar? Esa herida profunda será el centro del próximo capítulo, donde descubriremos cómo la familia se convirtió en resistencia silenciosa en medio del fragor de la guerra. La guerra no solo destruye ciudades ni fronteras, también hiere la intimidad del hogar. En medio de disparos, exilios forzados y pérdidas irreparables, la familia se convirtió en una trinchera invisible donde el amor era la última forma de resistencia. Allí, en cocinas improvisadas y habitaciones convertidas en refugios, se mantenía viva la calma que el mundo exterior intentaba arrancar. Los conflictos bélicos demostraron que la familia era mucho más que un lazo biológico, era una estrategia de supervivencia emocional. Mientras los ejércitos avanzaban y las naciones se fragmentaban, la serenidad se encontraba en pequeños gestos: una carta escrita a mano, un rezo compartido, un canto en voz baja para que los niños no olvidaran soñar. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, millones de familias europeas fueron separadas. Sin embargo, las memorias rescatadas de diarios personales revelan cómo las cartas enviadas desde los frentes de batalla se transformaron en bálsamos de esperanza. En México, durante la intervención francesa en 1862, los hogares campesinos sostenían la resistencia manteniendo viva la tradición oral y los rezos comunitarios. La familia no solo esperaba el regreso de los soldados, tejía la identidad cultural que impedía que la calma desapareciera por completo. Las guerras demostraron que la paz mental podía sobrevivir incluso al horror. Mientras los gobiernos se disputaban el poder, la familia se convirtió en una fortaleza silenciosa donde la serenidad se transmitía como herencia. Y sin embargo, surge un dilema inevitable: si la familia es tan poderosa para resistir la guerra, ¿qué sucede cuando los conflictos no vienen del exterior, sino desde dentro del propio hogar? Esa tensión, muchas veces silenciada, marcará el siguiente capítulo: cómo la familia ha enfrentado sus propias crisis internas y qué caminos descubrió para transformarlas en nuevas formas de amor y calma. No todas las batallas que enfrenta una familia provienen del exterior. Muchas veces, los conflictos más profundos nacen en su propio interior. Celos, silencios prolongados, rupturas generacionales y heridas no sanadas han puesto a prueba la capacidad de un hogar para seguir siendo refugio. La familia, a lo largo de la historia, ha tenido que aprender que la calma no es ausencia de conflictos, sino la habilidad de transformar la tormenta en aprendizaje. En la intimidad del hogar, los desencuentros pueden sentirse tan devastadores como una guerra. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando surge la posibilidad de crecer. Los vínculos familiares han demostrado que, incluso entre discusiones y diferencias, el amor puede convertirse en un puente hacia la reconciliación. En el México de mediados del siglo XX, cuando las migraciones internas llevaron a millones de campesinos a instalarse en las grandes ciudades, muchas familias experimentaron choques culturales y tensiones económicas que provocaron divisiones. Aún así, la tradición de reunirse los domingos alrededor de una mesa se mantuvo como una práctica que preservaba la unión y devolvía calma mental. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, las familias enfrentaron un cambio radical de valores, el choque entre las costumbres ancestrales y la modernización acelerada. Aunque las diferencias generacionales eran inevitables, la transmisión del respeto, un pilar de la cultura japonesa, permitió que el hogar continuara siendo un espacio de equilibrio en medio de la transformación.
La familia enseña que el conflicto no es el fin, sino el inicio de una nueva etapa. La serenidad se construye cuando las diferencias se reconocen y se convierten en oportunidades para fortalecer los lazos invisibles que sostienen la paz mental. Pero queda una pregunta pendiente: si la familia logra superar sus propias fracturas internas, que la impulsa a convertirse en motor de cambios sociales y a expandir su refugio más allá del hogar. Ese viaje hacia afuera, hacia el impacto de la familia en comunidades y sociedades enteras. La familia no es solo un refugio íntimo, también ha sido la semilla de transformaciones colectivas. A lo largo de los siglos, los valores nacidos en el interior de los hogares se expandieron hacia comunidades enteras, dando forma a culturas, tradiciones y movimientos sociales. Lo que alguna vez comenzó como un círculo pequeño de amor y calma, se convirtió en la base de sociedades enteras que buscaban estabilidad y paz. El hogar, con su aparente sencillez, ha sido el laboratorio de virtudes humanas, solidaridad, paciencia, respeto y resiliencia. Y cuando esas virtudes salen de las paredes familiares, se transforman en fuerzas que moldean la historia. En el México posrevolucionario de principios del siglo XX, las familias fueron la columna vertebral de la reconstrucción nacional. Los hogares se convirtieron en escuelas improvisadas, donde madres y abuelos transmitían saberes básicos en medio de la pobreza, enseñando a leer y escribir mucho antes de que llegaran programas educativos oficiales. En la India, durante la lucha de independencia liderada por Mahatma Gandhi en la primera mitad del siglo XX, los principios de no violencia y serenidad se sembraron primero en el interior de las familias. Allí se cultivó la idea de resistir sin odio, transmitiendo calma en medio del conflicto, y desde esos hogares se expandió una revolución pacífica que cambió la historia mundial. La familia demuestra que la paz mental no es solo un beneficio individual. Es una fuerza expansiva capaz de nutrir comunidades, reconstruir naciones y ofrecer un modelo de equilibrio frente a los desafíos colectivos. Pero surge una cuestión inevitable: si la familia puede ser el motor del cambio social, ¿qué sucede cuando la modernidad comienza a desafiar sus cimientos más antiguos? Cómo la familia enfrentó los retos del mundo moderno, la industrialización, las ciudades crecientes y las nuevas formas de vida que transformaron el concepto mismo de refugio. La llegada de la modernidad trajo consigo un cambio profundo en la vida familiar. Las grandes urbes crecieron, las fábricas marcaron nuevos ritmos y las tecnologías alteraron la forma de comunicarse. El refugio familiar, que por siglos se había levantado alrededor del fuego, la tierra y las costumbres, tuvo que adaptarse a un mundo que ya no se movía al compás de la naturaleza, sino al de relojes y máquinas. La paz mental, que antes se sostenía en la cercanía física y los rituales compartidos, empezó a enfrentarse a un desafío inédito: la distancia emocional. Sin embargo, la familia encontró caminos para no desaparecer, reinventándose en medio de los cambios vertiginosos. En la revolución industrial del siglo XIX, millones de familias europeas pasaron de vivir juntas en campos abiertos a habitar en barrios estrechos de ciudades en expansión. Aún en medio del ruido de las fábricas y las largas jornadas laborales, los hogares mantuvieron la costumbre de reunirse a compartir pan y relatos, conservando un espacio de calma en medio de la fatiga. En México, durante el auge de la industrialización en los años 50, muchas familias campesinas migraron hacia ciudades como Monterrey y Ciudad de México. Aunque las casas eran pequeñas y el tiempo escaso, los lazos familiares siguieron siendo el ancla emocional. La sobremesa, las fiestas patronales y las reuniones dominicales se convirtieron en recordatorios de que la calma podía sobrevivir al ritmo acelerado de la modernidad. La familia enseñó que el refugio no desaparece con el cambio, sino que se adapta. Aunque las formas de convivencia se transforman, el corazón del hogar sigue latiendo como espacio de serenidad y amor. Pero aquí surge una inquietud: si la modernidad obligó a la familia a adaptarse, ¿qué ocurre en la era contemporánea, donde la tecnología redefine la cercanía y la calma parece cada vez más difícil de alcanzar? Ese desafío de nuestro presente: cómo la familia enfrenta la era digital y qué significa ser refugio en un mundo hiperconectado. En la era digital, el concepto de familia como refugio enfrenta uno de sus mayores desafíos. La tecnología ha acercado distancias, pero también ha creado nuevas barreras invisibles. Las pantallas se han convertido en ventanas hacia el mundo,
pero a veces cierran las puertas del encuentro cara a cara. Y, sin embargo, incluso en medio de la hiperconexión, la familia sigue demostrando que puede reinventarse para ser fuente de calma y paz mental. Hoy, más que nunca, el hogar se transforma en un espacio donde lo virtual y lo real conviven. Las llamadas de video sostienen la cercanía de quienes están lejos, los mensajes instantáneos mantienen la voz de los abuelos viva en la memoria, y las fotografías digitales se convierten en el álbum moderno de la historia familiar. En el año 2008, cuando el mundo enfrentó la crisis financiera global, fueron los hogares los que absorbieron el impacto más fuerte. En muchos países, las familias reorganizaron sus vidas, compartiendo recursos y tiempo para resistir la incertidumbre económica. Más tarde, en el año 2020, la pandemia de COVID-19 obligó a millones a permanecer encerrados. Aunque el aislamiento físico generó ansiedad y miedo, el valor de la familia resurgió con más fuerza, hogares convertidos en oficinas, aulas y templos de serenidad improvisada. En México, las imágenes de familias reunidas durante esos meses mostraban que, aún en tiempos de encierro, los pequeños rituales, como preparar juntos la comida o encender una vela en honor a los ausentes, devolvían sentido y calma. La familia, incluso en el siglo XXI, demuestra que el refugio de paz mental no depende de la época ni de la tecnología. Lo esencial sigue siendo la conexión humana, ese hilo invisible que nos recuerda que no estamos solos. Pero surge una pregunta que mira hacia adelante: ¿cómo logrará la familia mantener su papel como refugio en un futuro dominado por la inteligencia artificial, el trabajo remoto y una vida cada vez más acelerada? ¿Cómo el refugio familiar podría sostenernos en medio de los cambios que aún no conocemos? Mirando hacia el futuro, la familia se enfrenta a un horizonte lleno de cambios inéditos. La inteligencia artificial, el trabajo remoto, la movilidad constante y la globalización redefinen lo que significa estar cerca. Sin embargo, la esencia del refugio familiar permanece, un espacio donde el amor, la comprensión y la calma mental siguen siendo insustituibles. Los hogares del mañana pueden no ser los mismos de ayer, pero la familia aprende a adaptarse. Se convierte en un lugar de encuentro emocional más que físico, donde los rituales tradicionales se mezclan con nuevas formas de conexión. Lo que permanece constante es la capacidad de sostener la mente, aliviar el estrés y ofrecer un sentido de pertenencia que ninguna tecnología puede reemplazar. En la última década, estudios de psicología familiar han demostrado que los hogares que mantienen vínculos fuertes y prácticas de comunicación consciente contribuyen significativamente a la salud mental de todos sus miembros. En un mundo donde la rapidez y la información constante generan ansiedad, la familia sigue siendo el refugio que enseña paciencia, empatía y resiliencia. Además, movimientos globales recientes en educación emocional y crianza consciente subrayan un principio ancestral: la serenidad se aprende primero en el hogar. Así, mientras las ciudades se expanden y los estilos de vida cambian, la familia continúa siendo el laboratorio de equilibrio interior. La familia del futuro seguirá siendo un espacio donde la paz mental se cultiva. Su capacidad de adaptación demuestra que la esencia del refugio no depende de paredes, territorios o tiempos, sino de la calidad de los vínculos humanos que lo sostienen. Pero la pregunta que queda flotando es inevitable: si la familia ha sobrevivido y evolucionado a través de siglos de guerras, migraciones, crisis internas y cambios sociales, ¿cómo puede enseñarnos hoy, en nuestra vida diaria, a encontrar la verdadera calma en medio del caos cotidiano? La respuesta será la culminación de todo este viaje, que nos espera en el próximo episodio final, donde descubriremos el poder definitivo del hogar como refugio de amor y paz mental. Después de siglos de historia, la familia sigue siendo el refugio más poderoso que conocemos. No importa la época, el lugar o los desafíos que enfrentemos, guerras, migraciones, conflictos internos o avances tecnológicos, siempre hay un núcleo que sostiene la calma y el amor. La familia nos recuerda que la paz mental no es un lujo, sino un derecho humano que se aprende, se comparte y se transmite. Hoy, más que nunca, la familia actúa como un faro silencioso. En la mirada de un hijo, en la sonrisa de un hermano, en la palabra reconfortante de un padre o madre, encontramos un ancla que nos devuelve al presente.
Este refugio no depende de rituales estrictos ni de la cercanía física, surge de la conexión emocional, de la atención consciente y del amor incondicional. A lo largo del tiempo, la historia nos ha mostrado que la familia es resiliente. Desde los calpullis mesoamericanos hasta los hogares contemporáneos en ciudades globalizadas, siempre ha sido el espacio donde se preserva la cultura, se transmiten valores y se encuentra serenidad en medio del caos. Las generaciones que aprendieron a cuidar y valorar este refugio son quienes han podido enfrentar el mundo con mayor equilibrio emocional y claridad mental. El mensaje es simple pero profundo: cuidar la familia, fortalecer los lazos y valorar los momentos compartidos es invertir en nuestra paz mental. No hay otra institución que nos enseñe con tanta fuerza a amar, esperar y resistir. Si este viaje te ha inspirado a valorar el refugio que es tu familia y a buscar serenidad en tu vida diaria, suscríbete al canal, da like y comparte este video. Mantengamos juntos viva la fuerza del hogar como fuente de amor, calma y paz mental.